Pues mila esker. Ahora toca el turno de las preguntas. Además hemos ido como muy rápido. Me ha escrito Nerich en plan de vais súper rápido. Digo, ¿y por qué habéis corrido tanto? Ni que fuera una maratón. Bueno, pero así tenemos más tiempo para compartir, ¿eh, Lore? Venga, preguntas, compartir, dudas. Venga, por allí, Noelia. Hola, bueno, gracias por todo lo que habéis compartido y quería especialmente, Blay, agradecerte como la claridad con la que has explicado todo esto, porque me ha dado como mucho que pensar. Yo que trabajo en el ámbito del duelo gestacional, neonatal y que soy muy reivindicadora de que la gente entienda lo que significa para nosotros, ¿no? Que se muera un hijo. Me has hecho pensar todo el rato en lo ignorante que soy, ¿no? en todo lo que estabas exponiendo ahora y en como conectar con, como no sé, con la humildad o con algo, como no sé, tengo como un removimiento aquí dentro, que aunque hace un tiempo que me he adentrado, la vida me ha llevado a conocer como otras realidades muy diferentes a las mías y ver que, wow, cuánto me falta por aprender. Y desde aquí es como pido perdón por todas las veces que he sido inadecuada, ¿no? He preguntado, he dado por supuesto cosas que no lo son y que a la vez me hace pensar en toda esa gente con la que yo me enfado, que no entiende, ¿no? A los que vivimos la muerte de un hijo y no se pone en nuestro lugar y es como, bueno, pues siempre se ha hecho así y ya está, ¿no? Y como me he encontrado yo ahora con estas cosas que contabas, que las explicabas con tanta naturalidad y pienso, joder, son tan obvias, y cómo desde, supongo que desde la educación que he recibido, desde el contexto donde me he criado, he dado por hecho muchas cosas que no lo son. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero que te quería dar las gracias. Pienso, jo, cuánto me queda por aprender y qué bien que puedas compartir esto con el mundo, porque igual ahora todavía pues hay mucha gente como yo, y veo cabezas que asienten, ¿no? Que igual la sentimos así. Y cuánto me apetece hacer ese ejercicio que has propuesto, que igual de entrada puede parecer un poco hasta tonto, ¿no? De vale, pues voy a casa y repito 100 veces, ¿no? Ese nombre, en este caso es Blay, con este pronombre neutro, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, creo que no hay nada a responder. Sí que, bueno, te agradezco la aportación y esto también me recordaba que al principio, como lo decías, que al principio los cambios eran artificiales, ¿no? Al principio, igual que en nuestra lucha, pues desde el pedir que dejen de llamar feto a nuestros bebés, todos estos cambios que al principio son artificiales para todo el mundo, como al final la cotidianidad, ¿no? El hacerlo un hábito, se torna algo muy, muy natural y algo que parece muy difícil con eso, con hacerlo habitual es un momento y encima pues es precioso. Yo quería hacer dos preguntas y la primera era para Blay. Si conoces alguna asociación, yo soy de Sevilla y tengo un caso de una amiga de mi madre que, claro, la cultura de Sevilla, de pueblo, sí que es bastante tradicional y demás. Entonces, pues ha vivido, encima se quedó embarazada con 40 y pico años y, claro, pues vivir un proceso trans en la familia pues ha sido bastante duro. Y si conocías alguna asociación en cuanto a Andalucía o estatal para que le echara una mano, porque sí que ha sido una situación bastante complicada en casa. En Sevilla no, la verdad, ya lo siento. Seguro que en internet también poniendo Sí. asociaciones Trans Sevilla aparece. Sí que en los recursos, por ejemplo, en el Ikusgune tiene algunos documentos interesantes sobre la transición y luego también Transit, que es en Cataluña el servicio que tenemos, suele tener muchos links y documentos interesantes. Se me ocurre sobre todo esto, Transit. Gracias. Y quería hacer otra pregunta al resto de compañeras, porque ahora yo estoy como en proceso, yo soy reside matrona y ahora tengo que dar la preparación en centro de salud. Y para mí el tema del duelo perinatal siempre ha sido un tema de mi interés desde que estudié enfermería. Entonces, en el curso de la UPV que estuvimos, se habló de algún testimonio de que había mujeres que les hubiera gustado tener información sobre la pérdida gestacional
en la preparación, porque siempre se habla de la preparación al parto, de que todo va a ir bien, que lo que te puede pasar es tener un parto instrumental o cesárea como mucho, y si sería beneficioso y por parte nuestra, como nosotras podríamos hacer esa visibilidad a las mujeres sin asustar, o cómo podríamos hacerlo sobre todo. De la misma manera que tampoco consideramos que asustarse a hablar de una cesárea cuando es algo que no queremos, ¿no? Supongo. Yo creo que en el día de hoy y ayer también me parece que se está dando, que es un lujazo, ¿no? Que podamos dar visibilidad a muchas realidades, ¿no? Hoy ha empezado AFAF, que también da realidad, ¿no? A maternidades racializadas, ¿no? Pues ahora también con Blay, ¿no? Que nos abre un mundo, y que yo hago también la parte de autocrítica, ¿no? Porque yo como mujer cis, hetero, binaria, pues es verdad que muchas veces me cuesta mucho salir de esa realidad, y cierto es que estamos en una posición, ¿no? Mucho más cómoda, digamos, a nivel social, y a veces esta tendencia se va, ¿no? Yo he hablado de padres, madres, y luego te escuchaba a ti, y aunque en mí también está, ¿no? el comprender que hay muchísimas realidades diversas y que todas son bien acogidas, faltaría más, ¿no? Pero es verdad que se nos va siempre, o por lo menos a mí se me va, y yo me quedo con esta parte autocrítica hacia mí después de escucharte, y te lo agradezco un montón. Entonces yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Que al final también hay maternidades que se viven de otra manera, ¿no? Y que por eso a veces hablamos, ¿no? De madre en duelo, y ponemos en mención también que yo tengo a mis chiquis en casa y a otros que no están aquí, ¿no? Y también soy madre y me siento madre, entonces también es como dar espacio a toda la diversidad enorme que seguramente ni se nos ocurra o que nos quede mucho por mencionar, y también a esas maternidades que incluso en las clases de preparto, y yo esto sí que lo viví también, ¿no? Que tuve el lujazo de estar con una matrona que, bueno, pues que tiene muchísima sensibilidad ante estos temas, y en mi embarazo arcoíris, en uno de mis embarazos arcoíris, ella me dijo, por favor, cuenta lo que te ha pasado si tú te sientes con fuerza para ello, porque al final quizá no hace falta ni que vosotras lo habléis, ¿no? Sino que simplemente dando voz a las mujeres que están en esas clases de preparto es que seguro que alguna hay que haya tenido una pérdida, y desde ahí también igual es la forma de entrar de una manera más natural. Sí, yo lo hice, justo esto. La matrona, yo estaba muy enfadada porque iba a clases del siguiente embarazo y no se hablaba de que los niños podían morir. Entonces, claro, en la misma clase, pues yo me encontraba mal. Y decía, ¿por qué no decís que los niños mueren? Y precisamente la matrona me dijo, Eider, la semana que viene explicas tú pues, cómo fue la muerte de tu hijo. Entonces, ¿cómo lo podéis hacer? Como bien dice Nereida, con mucha sensibilidad. Es decir, hay situaciones que no se hablan, pero las queremos hablar, porque todo lo que se tapa es lo que genera dolor. Esto es muy importante. Todo lo que se tapa genera dolor en todos los ámbitos. Entonces es muy importante hablar de lo que se tapa. Y es muy importante que no tengáis la necesidad de ser vosotras las que vayáis a hacerlo. Si es que hay una persona, pues como en mi caso, que había fallecido su hijo hace un año y estaba embarazada de nuevo, bueno, pues yo pude hablar del fallecimiento de mi hijo estando embarazada con otras mujeres. Y allí aparecieron pues, todos los embarazos, todos los niños no nacidos de todas ellas. Y se dio la opción de hablar normal. Yo creo que eso es en resumen, hablar normal de todo lo que hay, porque si no, luego cuando mueren los hijos, pues nos encontramos con unas realidades que decimos, bueno, ¿y esto? Perdone. Es un marrón hablar de esto, pero pensad que estáis dando herramientas. O sea, todo el mundo que hemos pasado por esto, siempre dices, me habría gustado saber tal porque entonces habría hecho no sé cuál. Entonces, es un marrón, es una putada. Tenéis un papel, o sea, que pobrecitas mías. Pero eso, vivirlo desde estáis dando herramientas a esas madres para vivir esa maternidad mejor. Ojalá no les pase, ojalá no tengan que vivir una muerte en parto de un bebé, ojalá no tengan que hacer un ILE en la semana 28,
Ojalá, nadie lo queremos, pero pensad que estáis dando herramientas. Y yo añadiría también que si, por ejemplo, en las clases de preparación al parto se habla del plan de parto, también es una buena opción poder hablar no solamente de qué deseo yo si mi niño, ¿no?, mi niña nace, vive, sino también cómo quiero yo transitar en caso de que haya una muerte perinatal, ¿no?, por ejemplo. Y quizá también ahí en ese documento me ayude a poder expresar que hay diferentes opciones, que hay diferentes formas de vivir esa muerte, ¿no?, y que también tenemos ahí, como decía Nerea, esas herramientas para saber en caso de que suceda. Y yo creo también que es una realidad que os enfrentáis a grupos en los que puede haber mujeres como un perfil muy ansioso, ¿no? Y es una realidad también, ¿no? Cuando se empieza a hablar de esta realidad, se puede preguntar a alguien, ¿le incomoda esto? ¿Queréis que hablemos sobre este tema? Igual alguien está incómodo porque hemos puesto encima de la mesa esta realidad, ¿no? Porque es verdad que os vais a encontrar con personas que esto les va a incomodar muchísimo. O sea, el otro día tenía una paciente en consulta y me lo decía. O sea, el otro día vinieron a hablarnos sobre la muerte perinatal, o sea, qué trabajo estáis haciendo en la preparación al parto, que me hizo mucha ilusión, y dijo, y yo estoy acojonada desde que me lo dijeron, ¿no? Pues dar la opción de, ¿alguien está asustado? ¿Cómo recibís esta realidad que existe? ¿No? Y que puedan hablarlo. Claro que a alguien le va a impactar. Si te digo que no, es mentira. Que tampoco es una realidad desconocida. O sea, al final, lo de siempre, somos una de 4. Habrán tenido un padre, una madre que perdió un bebé. O sea, que lo que pasa que es como romper el melón, abrir el melón, ¿no? O sea, nadie quiere hablar de esto, pero ese bulle también lo tienes cuando estás embarazada, aunque haces una negación absoluta de ello. Entonces, bueno, pues ponerlo encima de la mesa puede ayudar incluso o a detectar cosas que puedas derivar pues, a un acompañamiento más psicológico en el embarazo o bueno, a otros profesionales. Pero, bueno, pues a vivirlo desde ahí. Bueno, muchas gracias a todos, me pareció muy interesante. Me lo anoté, lo primero que se me ocurrió cuando hicieron esta última pregunta es, no importa de qué trabajemos todas nosotras, es distinto, tener el sentido del propósito que lo que vamos a hacer es para evitar el daño mayor. Eso me parece importante, para poder meternos en diferentes lugares. Y quería añadir hoy, cuando pasaron el Word, no sé cómo se dice, la diapositiva de cómo abordar con los niños el duelo perinatal. Me parece importante también de tener en cuenta el hecho de preguntar a los niños, porque a veces un poco de tecnicismo bueno, ¿qué va a asimilar? ¿En qué momento estaría? ¿No? Si no, ¿qué pensás sobre esto? ¿No? Poder incluir esa voz y dar respuesta a partir de lo que expresa el niño. Y también para no, bueno, a veces por nerviosismo y demás, puede ser que me ha tocado muchos padres que no, y le terminé explicando el ciclo de la reproducción y bueno, no está mal, obviamente cada uno hace lo que puede, no es desde ese lado sino desde el lado de decir, bueno, tal vez por dónde va el niño y qué pensás sobre eso y qué es esto y volver a repreguntar sobre la misma pregunta. Es difícil, pero bueno, me parece un camino para recorrer. Gracias. Sí, y al final además, bueno, no lo he comentado porque también media horita no da para ampliar mucho, pero por ejemplo también tener en cuenta que cuando van los chiquis creciendo, en todo eso que veíamos, ¿no?, que van incorporando como diferentes comprensiones de la muerte, puede ser que ese duelo, o sea, el duelo es dinámico y esto ya sabemos, ¿no?, para cualquier persona,
Pero claro, para esos chiquis también el duelo va a ser dinámico en tanto en cuanto van comprendiendo diferentes conceptos según van creciendo. Entonces es muy habitual también que cuando con 3 años te dicen, pues, ¿no?, como me decía mi hija, el pájaro que ha morido, pues igual con 10, que va a empezar a entrar en una espiritualidad de otra manera, pues igual empieza a plantear cuestiones filosóficas. ¿Y ahora dónde estará? ¿No? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasa después cuando mueres? Quiero decir, o... ¿no?, diferentes, todos esos conceptos, por eso os ponía como por edades, ¿no?, porque también es muy habitual que vayan haciendo preguntas y vuelvan a ese duelo, ¿no?, a esa muerte, para entender desde la capacidad que tienen de comprender con esa evolución cerebral, digamos, que hacen, ¿no? Entonces, para mí la base siempre es la misma, la naturalidad, y que demos opción a que puedan hablar abiertamente de todo lo que necesiten, y esto, o sea, como general, ¿no?, no solamente de la muerte, de todo lo que necesiten. Entonces, dando esa opción, yo creo que no hay más. Sí. Yo en la muerte añadiría que a los niños hay que explicarles lo que van a ver o lo que van a vivir, porque puede que lleguen a un tanatorio y, claro, vean a un cuerpo, vayan a ver un cuerpo, entonces hay que explicarles muy bien en función de la edad qué es lo que van a ver. Y luego preguntarles lo que decías, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas ahora? Pues yo pensaba entrar, pero ya no voy a entrar, por ejemplo. Es decir, estar muy presentes con el niño, explicándole lo que va a ver, lo que va a pasar, lo que puede sentir, y luego siempre preguntarle lo que necesita. Siempre. Un niño sabe lo que quiere y lo que no quiere también. Tú que fuiste niña arcoiris, mira cómo sabe. Sí, mis padres siempre lo han hecho de manera muy, muy natural. Yo siempre he sabido de la existencia de mi hermana, ni siquiera recuerdo desde cuándo lo supe, porque lo sé desde que tengo conocimiento, y es algo que agradezco muchísimo. Y luego, aunque no tenga que ver con la muerte perinatal, yo hace 3 años perdí a una prima mía, que era como mi hermana, porque son mayores que yo, vivieron la muerte de mi hermana, yo no había nacido, ellos eran adolescentes. Perdí a mi prima, que era como perder de nuevo a una hermana. Tiene un chiquillo pequeño, tenía 5 años cuando murió mi prima, y fue al tanatorio, vio a su madre. Luego el niño, él mismo dijo que se quería ir, porque se puso como mal de la tripa, porque lo pasó mal de ver a su madre pues fallecida, pero en su manera lo idealizaba un poquito, ¿no? Decía que veía a su madre como una especie de jardín, y luego ya él mismo expresó que quería marcharse de ahí. Entonces creo que es importante naturalizarlo, porque los niños lo que necesiten también lo van a expresar y lo van a decir, lo van a hacer saber también. Me doy el micrófono a mí misma. Yo, al hilo de lo de las clases preparto, yo no soy profesional, pero soy macho en duelo y he estado en esas clases. A mí me hubiera gustado que me preguntaran cómo estaba viviendo el embarazo. Yo sí sabía que mi hija no estaba bien. Yo sí sabía que era muy probable que fuese a morir, y tuve que sacarlo yo encima de la mesa. Fui yo la que tuve que meter ese miedo al resto de madres, pero no era por meter miedo, era porque quería hablar o sea, más allá de anticonceptivos, no ejercicios, vaya que sí, pero mi preocupación en ese momento no era otra, ¿no? Entonces, que me hubieran preguntado cómo estoy viviendo yo mi embarazo, o sea, desde esa perspectiva hubiera ayudado. Y en mi caso, en los otros 2 embarazos posteriores, a mí me dijeron que no hacía falta que fuera, que ya había ido una vez. El resto de madres creo que va a todos los embarazos, todas las veces, con la misma ilusión. A mí me dijeron que no hacía falta, que no lo iba a vivir bien. Seguramente no. Pero yo era una embarazada más. Entonces, bueno, agradeceros a vosotras 4, pero agradeceros a vosotras que estéis dando este nuevo enfoque, ¿no? Queréis mirarlo de manera diferente, porque estamos. y por desgracia vamos a seguir estando. Y ya yo dejo. Yo la última también. Quería también responder a lo que decías. Yo en esto tengo como una opinión muy rotunda, y sé que a veces va un poco en contra de lo que cree todo el mundo. Yo pienso que debemos dejar a las embarazadas en paz. De hecho, es que ya se les pone el foco como si estuvieran enfermas, cuando pienso que un embarazo es lo más saludable de la tierra, aunque a veces va asociado con cosas. Pero en las clases de preparación al parto, para mí no sería el lugar donde informar de esta realidad.
Para mí la energía debe ir enfocada a la sociedad en general y que como sociedad sepamos que los bebés y los niños se mueren, porque esto es una realidad que existe. Y que si nos sobra energía lo hagamos sobre todo con el personal sanitario, que es el que va a atender la muerte. Todos somos susceptibles de tener, yo que sé, un cáncer de colon y no veo a nadie yendo a charlas de qué hacer si tienes un cáncer de colon. Si tienes la desgracia de que tienes una afectación en el colon, debe ser el responsable médico que se encargue de esta especialidad, que no sé cuál es, bueno, el digestivo, quien sea, ¿no? De decir, oye, yo estoy formado debidamente y sé lo que sé cómo acompañarte si tienes este cáncer de colon. Otra cosa es, como dicen las compañeras, es como si yo voy a clases de parto y en mi caso mi primera hija nació sin vida, y voy con mi segundo embarazo y vale, que yo puedo decir con libertad y explicar, es como, mira, es mi segundo embarazo porque la primera nació sin vida y murió. Y eso se ha acogido como cualquier otra maternidad, que si uno está embarazada de gemelos, el otro no sé qué, y cada uno con su peculiaridad. Pero específicamente poner en el temario, igual que se habla de lactancia, se habla de esto, de lo otro, hablar de que el bebé se puede morir me parece de muy mal gusto realmente y que infunde un miedo que no necesitamos. Ahora, deberíamos hacer un trabajo de eso como sociedad, que yo como madre gestante sepa que igual pues mi bebé puede nacer vivo o puede nacer muerto. Evidentemente voy a hacer todo lo posible, ¿no? y para que haya un buen nacimiento, pero que no, creo que no debe ser el lugar. Y otra cosa es eso, que las personas que asistan saquen el tema y se acoja, porque he acompañado a muchísimas mujeres que no van a un preparto en un bebé arcoíris porque, me siento mal, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en pandemia, que las animaba, que las clases eran online, que mira, lo peor que puede pasar es que te sientas muy a disgusto, desconectas y fuera, nadie te ve, si te vas y te mira, se te ha caído el wifi, ¿sí? Y recuerdo una mamá que me impactó mucho, que contó, jolín, es que la matrona ha preguntado, ¿qué miedos tenéis, no? Y ella dijo, pues a que mi bebé se muera. Venga, la siguiente, hola, hemos de acoger esto, como profesionales hemos de estar preparados para poder esta incomodidad. Claro, a nadie le gusta que un bebé se muera y hemos de saber poderlo acompañar bien. Y ya está, gracias. Fíjate, yo creo que la incomodidad también parte de algo que hablamos muy habitualmente, que es ¿por qué nos genera tanta incomodidad hablar de la muerte? ¿No? Y esto sí que estoy de acuerdo con que es un trabajo de la sociedad, ¿no? Pero desde ahí, claro, yo esto siempre digo también, ¿no? Que cuando trabajo en duelo, a mí me gusta mucho trabajar con duelo perinatal, ¿no? Y con cualquier tipo de duelos, porque yo veo tanto amor que me resulta muy difícil ver nada, ¿no? Hay dolor, claro que hay dolor, pero al final hay vínculo. Y esto es lo bonito, ¿no? del duelo, que lo que está hablando es del reflejo del amor, de que se sentía, ¿no? Entonces, como la muerte es algo natural, ¿no? Y es algo que vamos a transitar todas las personas, que vamos a morir y que vamos a ver morir, ¿no? No sé si es tanto esta resistencia que se nos genera, precisamente porque hay un caldo de cultivo en la sociedad que nos coloca en la muerte como algo malo, como algo macabro muchas veces, ¿no? Y quizá la manera sea esta, ¿no? El empezar, es que 1 de cada 4 que sepamos, o sea que yo creo que eso es, que al final eso es, que al final casi que es como mucho mayor, ¿no? Entonces Lorea comentaba que el estudio de Manuela Contreras, ¿no? Decía que sí que se elevaba un puntito el nivel de ansiedad en las mujeres, ¿no? Pero yo creo que lo mismo que se genera cuando hablan de puede haber una cesárea, puede haber un forceps, puede haber, o sea, es que ya estamos patologizando esa situación, ¿no? Y a mí me parece que es mucho más natural una muerte perinatal o la que sea, que un forceps o un no sé qué. Y luego ya me voy a meter en otro jardín. Estamos instrumentalizando y medicalizando tanto los embarazos que son caldo de cultivo también para que haya violencia obstétrica y para que los índices de morbimortalidad materna o fetal también seguramente aumenten. Entonces, de alguna manera, estamos generando el caldo de cultivo para que los duelos perinatales también probablemente sean mayores, sin querer visibilizar que estos existen. Entonces, no sé, es un poco, bueno, poco controvertido. Entiendo que estáis aprendiendo a ser enfermeras o matronas, ¿voy bien? ¿Es así? Sois estudiantes, matronas. Mira, yo como profesional que asisto a personas, para mí es muy importante hacer el trabajo personal mío. Es decir, cómo vivo yo la muerte. Porque de la forma en la que yo viva la muerte, así es como lo voy a asistir. Entonces yo sí os pongo esto encima de la mesa, que os hagáis esa pregunta. ¿Cómo vivo yo la muerte? Y en función a eso asistiréis. Si lo vivís mal, pues en una situación de muerte lo vais a vivir. Claro. Entonces, como profesionales que somos, es muy importante ese trabajo personal de cómo vivimos la muerte.
Porque si yo estoy así, en una situación que estoy viviendo ahí fuera, pues no lo voy a sostener bien y esto es lo que voy a transmitir. Si yo estoy así, esto es lo que voy a transmitir. Entonces muchas veces es el miedo a sostener situaciones difíciles que yo no puedo sostener. Entonces es el trabajo que tenemos todas las personas que asistimos que hacer. Yo como matrona, yo creo que es muy interesante lo que decían mis compañeras, de alguna forma introducir para normalizar. Y, por ejemplo, en las clases de preparación que daba yo, normalmente pongo un montón de temas en la pizarra y les doy un papelillo a cada una para que apunten 3 de los temas, entre los cuales está, pues eso, cesárea, forceps, duelo perinatal, anticoncepción, lo que fuera, técnicas de fecundación asistida. Pues tú pones lo máximo y cada año alguien te dirá una nueva y tú la añades en el Power, ¿no? Y es una forma en la que también involuntariamente, pues es decir, abres el papelillo, duelo perinatal. Qué interesante, pues vamos a hablar de esto e introducir, que me ha gustado mucho lo que ha dicho Berta, y si a alguien le parece sensible, vamos a decir exactamente cuándo y qué día lo vamos a hacer para que pueda no venir si desea, pero sí que es como buscar estas técnicas, ¿no? De conocer tú a tu grupo y decir, sé que ha habido esta muerte y esta muerte perinatal, vale, pues yo lo tengo en mente y así puedo hablar del tema y reconocer esto, ¿no? Pero me ha gustado. Yo era un poco recoger también lo que había dicho Noelia y esto que has dicho tú me ha gustado mucho porque es una forma natural de ponerlo encima de la mesa. Pero bueno, recogiendo lo que dice Noelia, yo por ejemplo atiendo mucho el miedo al parto. Claro, me imagino en una preparación al parto que hay muchas mujeres que llevan trabajando el parto todo el embarazo. Bueno, ponerles sobre la mesa este tema, claro, entiendo que es complejo. Yo creo que al final Noelia lo que dice es que es un momento muy vulnerable, ¿no? También el acercarse al parto, que hasta qué punto también, no sé, yo creo que si viene de un tema que se pide o es algo natural o hay alguna mamá que tiene la pérdida, quizás acogerlo desde la naturalidad, pero no sé si hacer una sesión entera de duelo en un momento tan vulnerable que lo que necesitamos es cultivar la confianza. A mí también me genera, mira que yo soy pro duelo y me encanta hablar del tema, pero yo incluso en mis sesiones, si tengo una mamá que tiene un embarazo normal, que no hay síntomas de riesgo, tampoco le digo te voy a preparar al duelo por si hay una pérdida, porque al final lo que quiero prepararla es que viva su maternidad. No sé, me gustan las mamás inocentes, es como que me gusta cultivar mucho esa inocencia también. Y no sé si esa inocencia es no mirar la muerte. Es que, no sé, me ha gustado lo que habéis propuesto porque creo que toca un tema también que ¿qué pasa? Que si no lo tratamos es que le damos la espalda o es que también... Jova, es que protegemos, no sé, yo mi primera maternidad no sabía nada de este tema y le doy gracias al universo por no saberlo, porque lo viví tan, no sé, pues tan feliz. Parece que no podamos vivirlo felices, ¿o no? En cambio, la tercera maternidad después de la pérdida fue una tortura china. Bueno, no lo sé, que para mí conocer este mundillo, pues ojalá no lo hubiera conocido. No sé, aquí lo dejo también encima de la mesa. Nos ha ayudado, pero... acogiendo un poco lo que traía Noelia, que yo también tenía el run run, que igual no sé hasta qué punto es bueno, ¿no? Como residentes, y así paréntesis antes de que hable, Lorea en sus clases siempre nos decía que cuando hubiera una muerte perinatal, que como residentes que siempre que pudiéramos ir, ¿no? Y cogerlo como un momento con ilusión. Y yo creo que esta ilusión a mí se me contagió y yo ya como adjunte luego a posteriori, cuando hay una situación de estas, pues sigo teniendo esta ilusión de Lorea de sí, yo quiero acompañar este parto, ¿no? Y normalmente suelo tener experiencias muy bonitas, que es algo que desde el miedo, ¿no? el desconocimiento, estigma, bla, 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 pues miedo, y a la que rompes y pasas con ilusión este miedo, como residentes, si ya cogemos esta dinámica, luego se queda y es que es precioso acompañar un parto desde esa ilusión. Bueno, agradecer a todos, me han encantado las ponencias que se han hecho. Como matrona yo también aportar, acompaño partos en casa y con los partos en casa al final, parto en caso y muerte, es como que hay una, ¿no? esa unión
se hace ya a nivel social, ¿no? Que parto en casa es peligro. Entonces es un tema que se trata obligatoriamente prenatalmente, ¿no? En las visitas prenatales se trata de una manera abierta. Simplemente se habla de ello de una manera natural, dando datos reales. Y esto hay muchas familias que lo acogen y te preguntan más, te cuestionan más, y otras que, como cuando le hablas de que le vamos a pesar al bebé. Y con el mismo, o sea, de la misma manera, ¿no? Y no sé, yo me he encontrado con familias que incluso abren el espacio a qué hago si. No, yo no le tengo que explicar yo lo que, sino qué hago si. Son las propias familias las que te abren este espacio. Y luego esto siempre hay que, al final, duelo perinatal y violencia obstétrica está tan unido porque está oculto. Y ese ocultismo acerca de los riesgos que supone un parto, supone dar el poder del parto a ajenos, ¿no? Es como el no ocuparme es no responsabilizarme, que se ocupe otro, ¿no? Y si es desde el miedo a enfrentarnos a esto, le estamos dando este poder que tenéis las mujeres para parir, para vivir vuestros duelos, para vivir vuestras maternidades, se lo estáis dando a otros, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales es importante que le devolvamos ese poder a la mujer y ese poder de enfrentar también su duelo en su caso, ¿no? Desde el lugar que ella quiere. O sea que yo creo que hablar de parto y hablar de riesgo es socialmente hiperaceptado. O sea, todo el mundo piensa que parir te puedes morir, todo el mundo, y que se te puede morir tu bebé es una idea que está en la sociedad. No es una idea que es que yo se la meto como profesional a esta familia. Es una idea que está ahí, que en los partos se pueden morir las madres y los bebés. Entonces es fundamental que esto se trate en una preparación. Es fundamental, yo creo que es básico. No digo que se haga un simposio sobre el parto ni nada, o sea, sobre el duelo, sobre la muerte perinatal, pero que es fundamental que se trate este miedo, porque es que todas las mujeres, yo cuando hago preparaciones, que me han encantado, como he cogido unas cuantas ideas de Blay, yo les pregunto antes de la preparación cuántas son capaces de parir. Es una pregunta, que levante la mano, que es la mujer que es capaz de parir. Muy pocas son las que levantan la mano. Entonces, si ya estamos desde ahí, la preparación es enfrentarles a sus miedos. Es que no es más que eso. Una preparación es enfrentarles a sus miedos. Y que saben parir, ya sabemos las matronas que las mujeres saben parir. Pero la preparación es enfrentarles a sus capacidades y a sus miedos. Pero creo que no hay conciencia que puede morir un bebé sin que haya nada médico asociado durante la etapa gestacional. Se habla de las pérdidas tempranas, que todo el mundo sabe, ¿no? De hecho, socialmente muchas veces esperamos a los 3 meses a comunicar que estábamos embarazados, ¿sí? Pero no sé, y todos hemos visto películas trágicas de Mediodía de Antena 3, donde hay un bebé, un parto que se complica y el bebé se muere. Pero no hay como esa conciencia que durante el embarazo también puede fallecer un bebé y que entra dentro de la normalidad, por desgracia, ¿no? Yo hacía énfasis en eso, en que si sale de manera natural, súper bienvenido, lo hemos de recoger. Pero de entrada, si no es una cosa que en el grupo sale de manera natural, hostia, dejemos a las embarazadas en paz, pobretas, ¿no? Es como, para mí es como demasiado y que creo que no toca. Y hablo desde profesional y como madre que ha vivido la muerte de su hija, ¿eh? O sea, que no, una cosa que hablo en el vaso es como, no me hubiera gustado saberlo. Ahora, me hubiera gustado mucho que los profesionales que me atendieran hubieran sido estar a la altura humana que la situación requería y que no hubiera eso, tanta violencia obstétrica y tanto maltrato. Gracias. ¿Vas a hablar tú? Has levantado antes tú. Sí, Tzingoet. Para mí es muy importante lo que has dicho, matrona. Mucho. Porque todas sabemos parir. Y la responsabilidad es nuestra. Y es muy importante la palabra responsabilidad y que todas sabemos parir. Gracias. La posibilidad de la muerte está ahí, todo el embarazo. Y lo que hacemos no hablando de ello en la preparación es seguir con el tabú. Cuando vamos a una ecografía de primer trimestre, ¿a qué vamos? Cuando vamos a la ecografía de segundo trimestre, ¿a qué vamos? ¿Qué es lo que hay detrás del control del embarazo?
está ahí, el miedo está ahí. Las mujeres saben que los bebés se pueden morir, lo que pasa es que no tienen espacios donde poder compartirlo. Y al respecto, el trabajo que comentábamos de Emma, de Manuela Contreras, pues lo que hace es darnos un poco el aval a ese miedo que tenemos ahí, ¿no? de poder exponerlo. Igual que Dani, pienso, no es que hace falta una sesión entera, pero que hay que dar espacio a cuando las cosas no suceden como queremos. Y no solo la muerte perinatal, estamos hablando también del ingreso por un problema de adaptación, que también conlleva un duelo. Estamos hablando de los partos prematuros, que también van a conllevar un ingreso y un proceso posterior. Entonces, son realidades que están ahí y que las mujeres los tienen en la cabeza, saben de sobra. ¿Por qué cuando van a la eco del segundo trimestre van así y luego salen y, o sea, en el fondo lo saben a qué van? Entonces, yo pienso que de manera normalizada tenemos que compartir la idea de Blay. Me ha encantado, ¿no? Que muchas veces tenemos en la mente qué es lo que hay que hacer y siempre nos falla el cómo, ¿no? Qué ideal el cómo, ¿no? Que al final sea por demanda, ¿no? El hablar estos miedos por demanda del propio grupo y encima con una previsión de poder no asistir si no te interesa, ¿no? O sea, me ha encantado. Así que yo creo que esa felicidad es un poco superficial. En el fondo, las mujeres, ¿por qué tienen miedo al parto? ¿Por qué hay miedo? Porque históricamente la mujer se jugaba la vida en el parto. O sea, al final tenemos todo el tema médico que va a mejorar o que debería mejorar, ¿no? La situación y el control del embarazo, que debería de minimizar los riesgos, pero no los baja a cero. Y no hablar de ello, yo creo que es seguir con el tabú. Entonces, bueno, me ha encantado también lo de Eider, trabajarse, ¿no? Qué importante, ¿no? Nuestra relación con la muerte y qué es lo que enfrentamos cuando hablamos de la muerte en una sesión. Claro, yo tengo que saber, ¿no? Que yo también me estoy enfrentando a ello. Entonces, bueno, yo creo que iremos por ese camino y que debemos de ir abriendo los espacios y ir naturalizando. Y me encanta veros a todas. Y yo añadiría también... Ay, perdón, Berta. Perdón. Dale. Yo entiendo lo que dice Noelia, y en parte estoy con ella. Creo que tenemos que hacer una labor muy importante que Dani la expresa súper bien y es empoderar a las mujeres. Y partimos de mujeres que venimos de nacimientos de mierda, hablando en plata. Las de mi generación no hemos visto a nuestra madre, nos han separado de nuestra madre, han estado drogadas. Partimos de ahí, ¿vale? Partimos de que muchas de las mujeres vienen de procesos de reproducción asistida que les han complicado mucho el poder llevar luego un embarazo fácil y poder empoderarse y quererse. Entonces tenéis un trabajo difícil, yo lo digo que es verdad, es difícil. Y a veces tengo duda y quizá no en todos los grupos hay que hablarlo, porque no todos los grupos son iguales. Creo que mencionarlo está bien y si se abre, se abre. Pero también teniendo en cuenta que tenemos mujeres en general muy asustadas. Y es muy difícil parir con miedo, lo digo por experiencia, o sea, es que es dificilísimo. Entonces, para mí el trabajo vital, o sea, yo me quito el sombrero con Dani ayer y hoy, porque me parece que esa parte de empoderar a la mujer es que es tan importante que también hay que tenerla en cuenta, yo creo. Creo que desde ahí es desde donde lo expresaba Noelia. Y yo quería comentar también, por poner un tono un poco menos amigable quizás, que también hay un principio de realidad, ¿no? Y lo mismo que hay asociaciones como El Parto es Nuestro, que aboga porque podamos recuperar, ¿no? Nuestra capacidad de parir, como decía Dani, ¿no? Y también nos ponen sobre la mesa realidades que existen, que nos incomodará muchísimo decirlo, y más cuando estamos entre profesionales sanitarias, pero que están ahí, donde hay prácticas no muy adecuadas y quizá no del todo con el respeto hacia el proceso de parir. Y hay muchas mujeres que conocen también este principio de realidad, que saben que, por desgracia, van a llegar a un hospital donde quizá el profesional o la profesional que le toque no va a estar a la altura de acompañar ese proceso y que se preparan
para que, bueno, pues para que no le hagan una Chris Teller o para que o que no le hagan una episiotomía innecesaria. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que las personas que estuvieran presenciando y acompañando una muerte perinatal supieran cuidar ese momento de una manera adecuada. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Pues que no es así. Y yo creo que esto también hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo claro. Y desde ahí también tenemos que empoderar a las mujeres, primero para pasarlas, ¿no?, de agente pasivo a agente activo, porque es su proceso, es su cuerpo, es su vivencia y cada una la vamos a transitar como necesitemos y como queramos. Y también con un principio de realidad, que es que, por desgracia, la gente que a día de hoy no está aquí y todas esas caras que os vemos repetidamente en estos foros, es una maravilla que estéis, ¿no?, y un aplauso enorme para vosotras, pero hay muchas que no vienen y que no van a venir. Y aquí también hay un factor de riesgo, que también hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces las mujeres tienen que conocer que puede ser que la profesional que les atienda no les recomiende adecuadamente porque no se han revisado, porque no tienen trabajada su propia muerte. Yo esto, y no soy yo la única, y supongo que otras compañeras que trabajan en duelo perinatal, y supongo que tú también, Noelia, lo habrás visto, ¿no?, como hay unos acompañamientos nefastos que hacen muchísimo daño y que también tenemos que tener este principio de realidad en cuenta. Y si las mujeres, pues mira, igual, si alguien de Osakidetza nos está viendo en este vídeo, que no creo que no hay nadie aquí, ¿no?, pero quizá, eso es, pero como va a salir, ¿no?, si alguien de Osakidetza nos ve, quizá, pues por ejemplo, poner en el plan de parto este básico que tiene Osakidetza, incluir un apartado, ¿cómo quieres vivir en caso de la muerte perinatal de tu bebé? Podría ser una manera de introducir, ¿no?, ir cambiando la sociedad, o que se generen grupos de maternidad arcoiris, donde las mujeres que hayan tenido pérdidas puedan sentirse más recogidas y más a gusto, hablando de todos esos miedos, sin sentir encima el lastre de estoy acojonando a todas las mujeres embarazadas que están aquí, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo solo quería decir una cosa breve, que en relación con esto que dices del parto en casa, yo también he atendido y creo que es muy diferente. Las personas que eligen parir en su casa están asumiendo una responsabilidad que la gente que vamos al hospital no estamos asumiendo, porque el hospital nos va a salvar. Y vivimos en una sociedad que es cuantas más máquinas usen, cuantos más médicos hay adelante, ¿no? Hemos vendido esta idea y la gente se la cree. Entonces hay como esta confianza también de, pues eso, pues no se puede hablar de la muerte. En casa sí, porque la gente ya ha asumido que, ¿no?, se está saltando un montón de reglas, que al final hay una posibilidad de que eso suceda y que tú tengas que hablar de eso. Y es un proceso súper bonito poderlo hablar, pero cuando estás en primaria, en la pública, de repente es como, wow, ¿cómo abordo yo este temazo? Porque la gente confía muchísimo, y también como todo este percal que tenemos de las clínicas de fertilidad, de prometer a la gente que van a tener sus hijos, y si pagan y cuanto más paguen, ¿no? Pues creo que también tenemos que darle la vuelta un poco a esto de explicarle a la gente que el sistema no va a salvarles, ¿no? O sea, igual que si te diagnostican un cáncer o te pasa cualquier cosa en la vida, en plan, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, pero no vamos a poderlo salvar. Y entonces, para mí, esta cosa de asumir la responsabilidad. Yo ojalá que pudiéramos hacer cursos pregestacionales a la gente, para que la gente asuma que, ¿no?, qué cosas pueden pasar, qué es tener una criatura, porque también, ¿no?, o sea, otro tema aparte, pero sí, ojalá pudiéramos hacer esto y que la gente piense, quiero gestar, pues voy a ir a este sitio, que me cuenten pues que mi criatura puede nacer con un síndrome, que, ¿no?, hay todas estas realidades y si yo quiero asumir esto. Y con la pregunta que hacías tú sobre las resis, también como dar un voto que entiendo que es como o sea, cómo lidiamos cada persona con la muerte es muy importante, pero también de quiénes aprendemos es súper importante. Yo he tenido la suerte de estudiar en Inglaterra, donde hay unidades, donde hay una habitación para las personas que tienen un duelo gestacional. Esto es una pasada, se pueden quedar los días que quieran en esa habitación, ¿no?, cunas que son frigoríficos, o sea, esto es un pasote, y aprender de esta gente a mí me ha dado que es como, pues no tenerle miedo cuando me ha pasado aquí. Y creo que esto es como, pienso, ojo, si yo hubiera aprendido de otra persona, ¿no?, ¿cómo lidiaría con esto? Es eso, a mí no me da miedo. Yo, de hecho, cuando alguien llega al hospital pienso, a mí no me importa si alguien quiere hacerlo, pero, o sea, hasta pienso, es que a mí me parece bonito poder acompañar a esta persona en este momento de la vida, ¿no? Entonces, pues eso, pues que es todo un proceso aprender, es muy, ¿no?, las cosas que nos pasan, las cargas que traemos, pero sobre todo como, ¿no?, que a quienes acompañamos en sus formaciones lo podamos hacer lo más bonito que podamos. Y ya está. Gracias a todos.
A mí me gustaría poder añadir dentro del ámbito de las negligencias médicas, que es mi campo, que cuando se demuestra que la muerte de un bebé es debido a una negligencia médica, se demuestra ese nexo de casualidad, el nexo causal, que es porque el resultado de muerte es debido a un fallo médico que dice el Tribunal Supremo, pediría, ya que estoy entre gente que se dedica al ámbito de la salud, como mínimo no ser cobarde, pedir perdón, estar con la familia, porque por desgracia uno de los problemas que nos encontramos los abogados que nos dedicamos a negligencias médicas, y esto es una realidad, es el corporativismo sanitario que hay, que entre compañeros yo entiendo que se protejan, pero hay que ser también valiente, hay que ser justo, hay que ser sincero, y si ha sido tu culpa, el bebé no va a volver, pero al menos estate con la familia, da la cara y pide perdón y no defiendes algo que no se puede defender. Relacionado con esto, es muy fuerte Leire porque iba a hablar de esto de pedir perdón. Estamos hablando mucho, ¿no?, de empoderar a las mujeres, cuando siento que las mujeres podemos acompañarlas, pero que nos empoderamos nosotras mismas, nadie nos empodera. Bueno, para parte de eso, lo que quería compartir es que en esto de cómo atendemos, esta mañana cuando Karen ha compartido, ¿no?, que en Escuchic no la atendimos, a mí lo primero que me ha venido es como, mierda, la has cagado, ¿no? Y al de un rato he hecho el gesto de decir, no va de ti, va de ella, ¿no? Entonces, olvídate de qué estás haciendo tú, qué necesita ella, ¿no? Y entonces ahí ya nos hemos acercado Nereida y yo, hemos compartido con ella, y es como, si quiere hablar, o sea, es como, quítate la carga de tú eres la que empodera, tú eres la que salva, no es desde ahí, ¿no? Entonces, que pongamos a las mujeres en el centro, que es un poco ahí desde donde estamos. Y quiero daros las gracias a las 4, pero especialmente Blay, porque me he dado cuenta que no estoy en bragas, estoy en pelotas en este tema. Entonces, bueno, pues qué guay, ¿no?, que haya espacios como estos donde podamos compartirlo, ¿no? Así que gracias a todas. Aupa, es que ricasco por todas las ponencias, súper interesantes todas. Yo quería traer, que a mí también me estaba viniendo como a la cabeza, ¿no?, continuamente empoderar a las mujeres, entonces yo quería traer la reflexión de en qué momento perdemos ese poder, ¿no? Quería traer hoy aquí pues la reflexión sobre las infancias, que creo que el compromiso está con las infancias y las adolescentes, que ahí es donde cuando uno crece en el respeto, en el amor, en la autonomía, entonces vamos a poder ejercer, ¿no?, nuestro derecho a la salud y todos nuestros derechos como se requiere. Entonces yo creo que falta reflexión también ahí, de tirar un poco más para atrás, de cómo estamos haciendo las cosas entre la gente joven y que es una oportunidad. Es que ricasco Blay, porque yo estuve en el congreso de Naisen y ahí se me abrió un mundo. Yo también, como la compañera, estoy en bragas, ¿no?, desnuda. Y bueno, yo trabajo en el Hospital de Basurto como matrona y creo que tenemos que hacer reflexión en torno a los registros, ¿no?, de cómo en cuanto nace un bebé, ya mujer o hombre, creo que hay que darle una vuelta a eso y a mí me gustaría eso, ¿no?, pues poner un poco en contacto contigo de cómo tenéis reflexionado todo ese tema para hacer cambios, que quedan muchos. Así que es que ricasco, de verdad, ¿eh? Bueno, yo os pido perdón porque creo que voy a soltar como una pequeña bomba que da para mucha reflexión y nos vamos a ir. Y yo a la tarde no puedo estar, por eso lo quiero decir ahora, y porque también está relacionado con esas cosas que existen y de las que no se habla, que son las agresiones sexuales. Y aprovecho que estáis aquí. Vaya, 2 días llevo de llorar. Aprovecho que estáis aquí, matronas y creo que alguna ginecóloga, porque, como bien dijo Dani ayer, la salud reproductiva está muy unida a la sexualidad. Yo sufrí un intento de violación con 19 años y no por ser intento deja de ser agresión sexual y no por ello no hay trauma. Y por mucho que lo haya trabajado, cuando estaba embarazada, o sea, yo antes evitaba ir a la ginecóloga. Cuando estaba embarazada, obviamente iba
porque ya no era por mí, era por mi bebé. Pero ahí nadie me preguntó, o sea, quiero decir, está tan relacionada la salud reproductiva con la sexual y a la vez nadie pregunta si ha habido algún trauma en este sentido, cómo me relaciono con mi sexualidad en ese sentido, qué implica para nosotras el tener que ir a la ginecóloga, el tener que hacer tantos seguimientos de embarazo, qué suponen los tactos. Todo esto, bueno, podría hablar mucho rato, pero me cuesta también y lo dejo ahí para que, bueno, animo a escuchar también en próximos congresos que se pueda abordar este tema más profundamente, porque también tiene un impacto en la salud mental y creo que es, o sea, por estadística yo aquí no soy la única mujer que ha sufrido una agresión sexual. Seremos varias, de hecho. Y esto no se habla. Y no se atiende. O sea, ¿qué hacemos? Como que no existe. Pues es que si hacemos que no existe cuando algo es tan evidente, generamos mucho más daño. Y nada, eso quería decir. Es que ricasco. Tengo que decirte, Anne, que no estás sola, que yo lo pedí específicamente en mis partos y que no se me respetó. Bueno, no sé si queda algo, ¿no? Bueno, antes de despedirnos y luego volvemos a la tarde con los últimos 2 talleres, como hicimos ayer, pues a nuestras voluntarias, que además hay alguna que luego por la tarde no va a venir, quiero que suba María, Nagore y Enerich para que la demos la tacita, para que les demos las gracias también desde Escuchik a que han estado aquí en su tiempo de forma voluntaria. Y hay alguien que siempre está aquí dando y recibe pocas veces, entonces quiero pediros un aplauso para María, que se le ocurra un montón. Ahora sí, a comer. Ay, de verdad, joder. Bueno, estas cosas siempre me hacen a que en el último momento, a última hora, siempre me esconden y yo lo paso un poco mal. Cosas importantes. Certificados de asistencia, si alguna que luego no vaya a venir, ¿vale? Por la tarde, ahora las compañeras le podéis pedir. Me dicen que recordemos que tenemos un pequeño merchandising y la lotería que va a tocar, ya lo he dicho, y es que este año nos va a tocar. Entonces, que también que al final es aportar a la asociación. Si hay alguien que no viene luego por la tarde, gracias de verdad por haber venido, por haber hecho el esfuerzo, porque todas tenemos, ¿no? Al final y todos tenemos vidas, trabajos y es un esfuerzo añadido el venir. Nos ha encantado ver caras repetidas, como nos decía Blay, o sea, sabemos que tenemos ya fans, pero de verdad os agradecemos de corazón que estéis aquí, porque nosotras también, ¿no? Para las familias es reconfortante ver cómo estamos cambiando todos y todas y todes bueno, en Euskadi la asistencia sanitaria, ¿no? Hacia el duelo perinatal y ampliando también la mirada, pues, ¿no? Hacia Cataluña, que sois nuestras referentes, Cris, Noelia, nos dais mucha envidia en muchas cosas. Que continuamos por la tarde con 2 talleres súper guays, que descanséis, cojáis fuerzas y nos vemos a la tarde. Gracias.